Un saludo especial para todos ustedes, los amigos que siempre están con nosotros aquí en nuestro canal. Oye, gracias por compartir, gracias por comentar, pero sobre todo, gracias por participar de las experiencias que tenemos aquí. La felicidad se pinta hoy de bienestar. Para mí es fundamental esa palabra felicidad, que es una manera de viajar, que es una manera de ser, que es una manera de estar, que es una manera de ir construyendo nuestro proyecto de vida. Es mucho más que poseer cosas, es mucho más que lograr objetivos, es mucho más que decir gané. No, es una manera de ser y de estar. Hoy nuestra felicidad se pinta de bienestar, porque hace días leí un texto, este texto que tengo en las manos, que se llama Las 5 llaves para el bienestar y la sanación. Un texto que me llegó a través de un amigo, me lo mandó y yo dije, bueno, listo, lo leo. Y tengo que confesarle que a veces me llegan textos y los tengo ahí, los pongo ahí, y lo miro una parte, hago una lectura en diagonal y listo, ¿verdad? Pero no, este lo leí y dije, wow, aquí hay algo que me parece maravilloso, que me parece importante, y dije, tengo que conversar con el autor de este texto. Las 5 llaves para el bienestar y la sanación. A mí particularmente como ser humano me aportó mucho y por eso quiero compartirlo con todos ustedes, los amigos de mi canal. Se trata del doctor Ricardo Guerra. Doctor, bienvenido, un saludo especial para ti y gracias no solo por el texto, sino por toda la sabiduría que hay allí y por todo lo que me propones de vida. Un saludo para ti. Alberto, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, para mí es un privilegio poder compartir estos minutos de charla y que se pueda enriquecer a todas las personas que te acompañan en tu canal a través de esta experiencia plasmada en un texto, como tú muy bien nos dices, las 5 llaves para el bienestar y la sanación. Y nada, aquí estamos para charlar y para contarles a tu público de qué se trata esto. Oye, lo primero es que nos cuentes quién eres tú, ¿verdad? Cuando hablamos de Ricardo Guerra, cuando Ricardo Guerra se entiende a sí mismo, ¿cómo se define? ¿Cómo se dice? Uy, eso sí me cogió fuera de base. Mira, Alberto, yo soy un tipo común y corriente que vive la vida de una manera de acuerdo a cómo me vaya llevando. Yo, el pergamino familiar es que vengo de una familia sandiegana. Yo soy de San Diego, Cesar, Colombia, cerca de Valledupar. De padres, una mamá guajira y un papá sandiegano. Y me formé allá en Valledupar, hice mis estudios de colegio y luego me vine a Bogotá a estudiar medicina y me especialicé en otorrinolaringología. Pero lo curioso de mi vida comienza a suceder después, Alberto, porque cuando hice otorrinolaringología hice algunas subespecializaciones, hice entrenamiento en voz, luego hice cirugía robótica, pero en la medida en que me iba estudiando sobre todo esto, me sentía un poquito más frustrado y aquí aparece como un mensaje importante y es que la frustración te mueve y la frustración te debe llevar a algo mejor. Esa frustración me llevó a entender que las enfermedades son mucho más allá de lo que nosotros vemos en nuestros pacientes y que el ser humano hay que verlo en conjunto, y es entonces cuando empiezo un proceso de varios años de investigación y encuentro tantas herramientas para poder aportar al mundo y a la humanidad, que es lo que quiero compartir con ustedes en este libro. De manera que me puedo definir como un andariego, como un investigador, como un buen lector, pero sobre todo como una persona con ganas de aportar y de entregar a la humanidad para que sigamos en bienestar y en sanación. Claro, es que lo primero que encuentro en el texto es una visión médica más integral, una visión médica, una visión de medicina que corresponde no a la que normalmente uno está acostumbrado a ver. Yo tengo un cuñado cirujano cardiovascular, y él siempre dice con cierta actitud así toda, tú sabes, lo que no se opera, solo lo que no se opera es lo que se sana. Él le dice, solo lo que se opera es lo que se sana. Yo solo creo en la cirugía. Y cuando leo el texto, me encuentro con otra visión. Me encuentro con una visión más integral, con una visión más de sistema. Así es. Y fíjate que así es porque
Es poco lo que se necesita operar para sanarse y para curarse, y es mucho más lo que podemos hacer con alimentación, con hábito, con actividad física, con gestión de emociones, para que el paciente finalmente se sane y alcance el bienestar. Eso a los médicos, Alberto, los médicos tenemos dos corrientes, aquellos que son clínicos y aquellos que somos cirujanos, que somos quirúrgicos. En general, cuando tú hablas con un médico que se dedica a la parte quirúrgica, cirujano general, ortopedistas, otorrino, siempre tienen la convicción, porque así nos formaron, de que lo que no operamos no se cura. Y está la otra contraparte, que son los médicos clínicos, el internista, el médico familiar, el pediatra, quien el último recurso para tratar un paciente y para sanar un paciente va a ser la parte quirúrgica, de manera que ninguno de los dos es excluyente, lo que hay que integrar, y no solamente lo que hacemos nosotros en nuestra medicina, sino también adoptar todas estas otras medicinas, muchas milenarias, que nos pueden aportar a la vida y a la salud. Un tema que me gustó del texto es que de alguna manera me hace entender la medicina también como una acción preventiva, porque es que a veces miramos la medicina simplemente como una acción curativa. Es decir, vamos donde el médico porque hay una enfermedad, hay una cosa que... No, también se puede prevenir si usamos estas 5 llaves que tú planteas. Así es. Fíjate que yo le digo a los pacientes, yo les hago el análisis y la metáfora de la siguiente manera. Tú compras un carro y a ti te dicen a los 5,000 kilómetros lo llevas, a la revisión de los 5,000 kilómetros hay que cambiar el aceite a tantos kilómetros, de las pastillas de freno, los filtros y todo eso. Y el cuerpo humano, nosotros nacemos y solamente tenemos cultura de prevención en los primeros meses y tal vez los primeros 5 años que llevamos a los niños al pediatra, pero de ahí en adelante, que es el resto de la vida, nunca tomamos la determinación, y es un tema más cultural, pero también es un tema muy de nosotros, del cuerpo médico, que no hemos educado a los pacientes a tomar una acción preventiva, pero preventiva de verdad, preventiva desde niños, preventiva de que en el hogar, desde los padres le enseñen a comer de manera adecuada a los niños, desde que los niños vean la actividad física que hacen los papás, de cómo se conectan espiritualmente. Si nosotros comiéramos, actuáramos de manera correcta, creáramos hábitos saludables, seguramente el impacto de las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, como el cáncer, sería mucho más bajo de lo que tenemos hoy en día. Tenemos una población mundial perfectamente enferma, y lo digo perfectamente porque esto es una bola de nieve, y podemos, si cambiamos el chip, si cambiamos la manera de ir solamente al médico cuando estamos enfermos, si comenzamos a construir bienestar desde chiquitos, desde el hogar, podemos cambiar el curso natural que lleva esta pandemia de enfermedades crónicas que estamos viviendo en el mundo. Las primeras actitudes al leer el texto que me quedan y las anoto aquí, primero, tener una actitud de aprendiz ante la vida. Tenemos la tentación de creer que ya sabemos todo, de que ya lo sabemos. No, estamos aprendiendo. Podemos haber hecho 2 maestrías, 3 especializaciones, un doctorado, podemos tener tantas investigaciones, tantos textos, pero siempre estamos en actitud de aprendiz. Me encantó eso de saber escuchar y saber observar. Necesitamos conectarnos mejor con el entorno, y esas 2 acciones de nuestros sentidos son fundamental. Dejarse sorprender. No todo lo sabemos. Y reorganizar, reubicar y reorganizar ideas, reubicar conceptos es fundamental. Esas fueron mis primeras anotaciones cuando entré al prólogo del texto. Sí, fíjate que yo tengo, uno nunca debe perder 2 actitudes en la vida. 1, la curiosidad, y 2, la ganas de aprender. Y es que uno le aprende a todo el mundo, Alberto. A mí me llegan los pacientes, no sé, el señor que sí, trabaja como celador en un edificio, y yo de esa persona aprendo. A mí me llega la señora que apoya en servicios generales de una empresa, y yo a esa persona le aprendo. Por supuesto, también le aprendo al empresario, también le aprendo al ama de casa. Y básicamente se da por 2 razones, porque tengo siempre curiosidad y siempre tengo ganas de aprender. Algo me aporta. Y si yo veo la vida con esto, si yo veo la vida con que de todo se aprende, pues entiendo que aprendo, y mi cerebro va comenzando a construir estrategias y caminos neuronales que lo llevan siempre a uno a buscar el lado bueno de las cosas. Entonces, nunca hay que perder las ganas
de aprender y de curiosear. Eso yo creo que es importante. Ricardo, entrémosle a las 5 llaves. Es obvio que no las vamos a leer, a trabajar todas, porque, bueno, usted tiene que leer el libro. Yo quiero que usted lea el libro, quisiera invitarlo a leer el libro, pero sí quisiera que nos ayudaras a entender esas 5 llaves. La primera de ellas, la alimentación. Yo tengo que decirte que estoy aprendiendo a comer. Tengo que confesarlo, estoy aprendiendo a comer. Por varias razones. Primero, porque toda mi vida he sido glotón. ¿Sí? Yo creí que uno comía para tener esa sensación de estar ahito, de tener esa sensación de que estoy hasta el pegue, tú sabes. Sí. Segundo, porque soy un comedor compulsivo de carbohidratos. Sí, tú sabes, ese sancocho en el que había yuca, ñame, malanga, ese sancocho en el que había harina. Porque yo soy de esos que si la comida no tenía media libra de arroz, yo decía, esta comida es mala esta comida. Pero además de eso, poca verdura, no, eso es para las vacas, eso es para los conejos, pero peor, te sigo diciendo, adicto al azúcar. Es decir, si te das cuenta, con todos los errores, obviamente, ¿en qué termina eso? En una prediabetes, obviamente que termina eso en un peso exagerado, obviamente que termina eso en poca salud, realmente. Entonces, por eso, entrémosle a esa primera, yo como aprendiz, estoy aprendiendo a comer, entrémosle a esa primera llave. ¿Por qué es importante saber comer? Mira, Alberto, la alimentación es algo que tú vas a hacer todos los días y mínimo 3 veces al día. Sí o sí, tú te estás alimentando y mínimo te estás alimentando 3 veces al día. De manera que eso que hago yo todo el tiempo y que hago todos los días puede hacer la diferencia entre que yo tenga un estado enfermo o tenga un estado saludable. Aprender a comer es fundamental porque, como lo decía, mínimo 3 veces al día se da. Y de los alimentos depende que mi cuerpo esté inflamado, de los alimentos depende de que yo tenga muchos radicales libres, de los alimentos depende de que se produzcan y se reproduzcan células cancerígenas, de los alimentos dependen que yo me sienta agotado o me sienta con un estado de ánimo más proactivo. ¿Por qué? Porque es lo que yo le estoy metiendo a mi cuerpo mínimo 3 veces al día. De manera que si yo soy inteligente y tomo cada alimento como una oportunidad para sanar mi cuerpo, entiendo la importancia de por qué debo comer mejor y por qué debo tener muy presente la característica de cada alimento que me llevo a la boca. Fíjate tú me contabas mucho carbohidratos, mucho azúcar, mucho en cantidad y comer saludablemente significa menos carbohidrato, más verdura, menos azúcar y menos cantidad. Cuando tú lees, fíjate que es una cosa muy bonita. Hay un estudio muy bonito, Alberto, que te cuento de las zonas azules. De las zonas azules son los 5 sitios en el mundo donde existen más personas longevas por grupo poblacional. Y dentro de esas zonas azules está la isla de Okinawa en Japón. En esa isla de Okinawa se han hecho muchos estudios y la conclusión es esa. Ellos comen mucha más verdura. Ellos comen hasta el 80% de su capacidad. Es decir, ellos quedan con un poquito de hambre. Ellos quedan con un poquito de hambre cuando comen. Quedan con un poquito de hambre. La proporción de los alimentos más verduras, la proteína animal es sobre todo pescado, y consume mucha grasa saludable, mucha grasa vegetal y también animal, ricos en omega 3 y en omega 6, sobre todo en omega 3. Entonces, menos azúcar, y el azúcar que consumen es producto de las frutas. Fíjate tú, es una cosa muy curiosa, el postre de ellos está en las frutas que se comen, en las frutas dulces que se da en la isla de Okinawa. Y así mismo sucede con las 5 zonas azules que se han estudiado. Entonces, yo lo veo siempre con la alimentación es como una oportunidad para estar bien. O la tomas esa oportunidad para enfermarte y seguirte enfermando, o la tomas para estar bien. De manera que si tú logras cambiar eso, estás haciendo más del 50% de las estrategias que tienes que hacer para estar mejor. No, sin duda, totalmente de acuerdo contigo y lo he ido aprendiendo. Yo pesaba 120 kilos y logré pesar 80 kilos, ahora he subido un poquito, pero he estado muy atento a la alimentación. Bueno, pero hablemos entonces de una buena alimentación. Ya tú más o menos nos las has esbozado, pero para los que nos están viendo,
Es decir, ¿cómo sería una buena alimentación? ¿Cómo se configuraría el plato, un plato de una buena alimentación? El plato, que es muy fácil, yo ahí en el libro lo describo, pero el plato muy fácil es la mitad del plato, verduras. Ojalá, como lo que sucede en nuestra tierra para la época de febrero, un carnaval de colores de verduras. Verde, rojo, amarillos, morados, de todos los colores. La verdura que sea un plato bien colorido, la media. La otra mitad, una cuarta parte debe ser carbohidratos no refinados. Los carbohidratos que se dan en nuestra tierra Colombia, los tubérculos, digamos que son tubérculos sanos, por así decirlo, y si uno se come un cuarto de esos tubérculos, digamos que está haciendo una alimentación bastante balanceada. Y la otra cuarta parte debe ser proteína animal. En principio, ojalá más pescado. Segundo lugar, pollo, y como último lugar, carne roja. Ese es como el plato saludable en general que le va bien a todas las personas. Por supuesto, los alimentos siempre, y esto es una recomendación que yo le doy a mis pacientes, es evitar consumir los alimentos con jugos y más bien la fruta, cómetela de sobremesa y acompañar los alimentos con agua. Eso es como de manera muy generalizada como uno debería regular su plato de comida independientemente de la condición que uno tenga. Para que veas que no sabía comer, te tengo que decir que soy un ternero de 51 años. Leche a la lata. Mira, a mí en Blue Radio, una de las mamaderas de gallo que me tenían en Blue Radio, Felipe Zuleta y Néstor Morales, es que yo siempre cuando salíamos al break, yo siempre tenía un vaso de leche allí para tomarme. Sí, y claro, después de leer el texto, después de leer otros textos y después de ir al trabajo con la medicina funcional, me he dado cuenta que la leche no es tan buena como nosotros lo creemos. ¿Por qué? Así es, fíjate que no es tan buena porque la leche genera en el cuerpo varias reacciones químicas que enferman. La primera de ellas, cambia el pH. El pH se vuelve más ácido. El pH es como una medida que nos dice si estamos ácidos o si estamos alcalinos. El cuerpo humano funciona bien entre pH neutro y más un poquito hacia la alcalinidad. Cuando estamos en pH ácido, el cuerpo favorece a la replicación de células cancerígenas, favorece a un estado inflamatorio. Entonces, la leche, como primera medida, cambia el pH. Como segunda medida, genera un estado inflamatorio en nuestro cuerpo. Tercera medida, nuestro cuerpo humano no tiene las enzimas diseñadas para digerir esa leche. No están, por eso la mayoría de las personas tienen intolerancia a la leche, a los lácteos. Entonces nuestro cuerpo no viene con esas enzimas, por eso la leche la tienen que pasar por un proceso químico en que la conocemos con el nombre de deslactosada y muchas veces descremada. Tiene una cantidad de ácidos grasos que no le hacen bien al cuerpo, de manera que ni estamos diseñados nuestro cuerpo para asimilar la leche, y cuando la podemos asimilar generan unos procesos químicos en nuestro cuerpo que terminan generando enfermedad, de manera que no hay ninguna razón para consumirla. Yo siempre le digo a mis pacientes que el único animal, y ahí lo digo en el libro, que después de estar destetado sigue consumiendo leche de otro animal que no es de su especie, es el ser humano. De manera que por ninguna razón ni por evolución debemos consumir leche. Para ir resumiendo esta primera llave, la alimentación tan importante, el agua. ¿Es necesaria el agua? Muy importante. Nuestro peso es 60% de agua. Imagínate tú eso, lo importante que es. Tenemos que permanecer hidratados. Y uno siempre le pregunta, doctor, ¿y cuánto debo tomar de agua? Y la respuesta es, pues si quieres una fórmula matemática, son 30 centímetros por cada kilogramo de peso. Entonces, eso es lo que tú debes tomar de agua. Pero si no quieres una respuesta matemática, pues por lo menos tómate 8 vasos de agua al día, que es lo que usualmente nosotros recomendamos. Yo, como les digo a los pacientes que deben consumir el agua, mire, usted con el desayuno, tómese un vaso de agua. En la media mañana, tómese otro vaso de agua. Con el almuerzo, tómese uno antes y otro después para que no le dé tanta hambre y coma con el 80% de la capacidad. En la media tarde, otro vaso de agua. Con la cena, lo mismo, antes y después. Y ojalá antes de acostarse 2 horas antes, te tomas otro vaso de agua. Y esa es una manera muy práctica de hidratarse, sobre todo con agua, porque es que muchas veces los pacientes y las personas creen que tomando jugo, sí, se está hidratando, pero no es lo mismo que tomar el agua, ojalá mineral.
Bueno, y un tema que está de moda y que yo invito a que la gente primero investigue bien sobre ese tema, pero que es muy importante, el ayuno. El ayuno es un tema muy apasionante, Alberto, sí. Y es importante que la gente, si decide practicarlo, lo haga de manera responsable y ojalá Claro, con acompañamiento. claro. Y el ayuno es muy importante porque tiene dos condiciones claves para el cuerpo humano. Primero, yo le digo a los pacientes y a mis amigos que resetea el sistema metabólico, te resetea. Segundo, le da la oportunidad a tu cuerpo de que se restaure por sí mismo. Se restaure por sí mismo. Tercero, te permite algo y tú me lo reforzarás desde el punto de vista espiritual, te permite conectarte mucho más. De manera que el ayuno no solamente le hace bien al cuerpo, sino también le hace bien al espíritu. Hay que saber ayunar, ojalá se pueda, se debe hacer con compañía y por supuesto si está embarazada o si está lactando, si son menores de 18 años, está completamente contraindicado. Y si tienes alguna enfermedad, pues necesariamente tendrá que consultar con el médico. Pero la respuesta está básicamente, Alberto, en que nos restauras, nos repara y nos resetea el sistema metabólico. Esa es la clave del ayuno. Te tengo que decir que yo he comenzado a hacer ayunos, bueno, no solo por la experiencia espiritual que tú acabas de subrayar, sino también por lo que he ido leyendo, he ido aprendiendo. Y me pasa algo maravilloso, y es que cuando hago ayuno, estoy menos cansado y estoy más activo. Yo que de por sí he sido hiperactivo, estoy más activo que cuando estoy lleno. He entendido por qué, ¿no? Obviamente mi cuerpo cuando está consumiendo alimentos gasta más energía que cuando no lo está consumiendo y tiene esa energía ahí para usarla. Es obvia la razón. Me parece fundamental y lo recomiendo. Claro, insisto en lo que tú dices. Ojalá con compañía médica, porque tampoco vamos a ser irresponsables y nos vamos a equivocar en eso. Entonces, ahí tenemos la primera llave. Está bien trabajada en el texto. Hay unas recomendaciones muy puntuales en el texto, pero creo que es un abreboca para eso. Pasemos a la segunda llave. Tengo un lío y es que esa vaina de bañarse con agua helada me pareció un pecado. O sea ahí sí cerré el libro y dije, te manqué. Te manqué todo lo que no me gusta. ¿Ah? Ahí sí di la piedra, porque mira, es más, está subrayado aquí. Baño con agua fría. ¿Qué es esa vaina, oye? Fíjate que el baño con agua fría tiene varias connotaciones. La primera es salirte de tu zona de confort. Que comienza a generar el cuerpo la incomodidad, y la incomodidad es necesaria. Cuando tú estás en zona de confort no progresas. Hay que salirse de la zona de confort. Hay que someter el cuerpo a cambios. Y una de las estrategias que uno puede tener sencilla y práctica todos los días es ducharse con agua fría. Puede que lo hagas durante todo el baño o puede que lo hagas al final, pero es importante. Desde el punto de vista mental y desde el punto de vista emocional. Te saca de la zona de confort. Pero sobre todo, Alberto, y esto es una cosa muy interesante, yo me puse a leer la historia de un tipo que se llama Wim Hof, y este hombre hace meditación en plena nevada. El tipo escala montañas sin zapatos y con pantaloneta y con camisas mangasiza, y comenzaron a estudiar a este hombre y le dijeron, venga, pero este tipo, ¿cómo soporta tanto? Y comenzaron a los laboratorios en Holanda, es un holandés, a inocular incluso bacterias, a inocular virus, y el tipo, el cuerpo de este tipo regulaba mucho más y mucho mejor la respuesta de nuestras células inmunológicas ante la inoculación de cuerpos extraños y de bacterias y de virus. De manera que comenzaron a estudiarlo, y sí, el frío tiene una connotación terapéutica, no solamente ahora con Wim Hof, que es quien lo ha popularizado en la historia moderna, sino incluso nuestros antepasados y más allá de la Edad Media, cuando existían las piletas, las personas de manera terapéuticamente se sumergían en agua fría porque cura. Y el agua fría estimula unos receptores que están ubicados en las mitocondrias, que es como una parte de la célula que produce la energía. Energía, claro. Y esa mitocondria y esos receptores estimulados por el frío favorece el manejo de radicales libres, favorece a que las células funcionen mucho mejor y favorece a que las células se repliquen de manera adecuada. De manera que por un tema mental
por un tema de construir hábitos, pero sobre todo por un tema de salud, es aconsejable bañarse con agua fría. Bueno, yo tengo problemas ya con bañarme y ahora que le pongas en agua fría ya me parece terrible, pero bueno, puede hacerte caso. Bueno, la segunda llave entonces es la actividad física. Hay ahí como 3 temas que quisiera abordar. Primero, eso del ciclo circadiano, que es un tema que me parece valioso. Leí un texto hace poco sobre eso, saber en qué momento, se llama el tiempo, saber en qué momento soy más productivo. Todos hemos tenido amigos que mientras tú trasnochas, ellos amanecen y tú dices, ven acá, ¿y tú a qué hora estudiaste? No, yo me levanté a las 3 a estudiar. 3 de la mañana, y yo, pero ven acá, y tú, Alberto, no, yo preferí trabajar hasta las 12, 1 de la mañana. Y cada uno produce. Háblanos un poco de eso. Luego de otorrinolaringología es la parte de la medicina que dentro de todas tantas áreas se dedica al estudio del sueño. Sobre todo a nosotros nos consulta por lo que roncan, Alberto. Nosotros nos viene por lo que roncan. Mejor dicho, yo soy un paciente tuyo porque también ronco. Planillado. Entonces, digamos que he venido investigando mucho sobre el sueño y algunas personas hablan de los ciclos del sueño, pero la conclusión es que todos tenemos un ciclo. Y si lo queremos volver sencillos en esto, hay personas madrugadoras y hay personas trasnochadoras. Y eso no lo tienen que entender. Hay personas madrugadoras y personas trasnochadoras. Como tú muy bien lo dices, cuando estábamos en la universidad estudiando, algunos se acostaban a las 10 de la noche y se levantaban a las 2 de la mañana a seguir estudiando, otros seguían derecho hasta las 2 de la mañana y se acostaban. Y eso depende del ciclo, que tiene varias explicaciones. Una es cultural, de acuerdo a cómo te criaste en tu casa, como el ciclo circadiano de tu casa, y la otra, por supuesto, es genética. Entonces, lo primero que uno debe hacer es identificar si yo soy madrugador o trasnochador. Eso es muy sencillo. Si te gusta quedarte hasta tarde dando vuelta y a las 10 de la noche parece que te hubieran prendido, te hubieran echado gasolina, pues eres un trasnochador. Pero si tú, por el contrario, por más que te cueste tarde, siempre te estás levantando temprano, pues seguramente eres un madrugador. Y de acuerdo a eso, uno debe ubicar aquellas actividades que necesitan más creatividad, mayor atención en las horas de mayor productividad. Usualmente los madrugadores, yo soy un madrugador, tenemos nuestra hora de mejor productividad a las 5 de la mañana. Yo me levanto a las 5, todo está en silencio y a esa hora yo escribí este libro, a esa hora yo estudio, a esa hora yo leo. Pero, por ejemplo, los trasnochadores a las 10 de la noche, cuando todo está en silencio, cuando no hay llamada, cuando no hay mensajes, cuando no hay WhatsApp también, esa es la hora de mayor producción. De manera que la clave aquí en esto es identificar, ¿soy madrugador o soy trasnochador? Y lo segundo importante con el tema del ciclo circadiano es respetar las horas de sueño. Es muy importante dormir, es muy importante descansar porque es el momento en que nuestro cuerpo se restaura, se repara y desde el punto de vista mental y cognitivo fijamos nuestra información y es el momento de aprendizaje. Ese es como el mensaje muy corto con respecto a eso. Claro, dale. Ahí me impresiona mucho que tenemos que juntar cosas. Una buena alimentación normalmente ayuda a poder dormir bien. Que eso esté claro. Eso es uno de los datos. Segundo, hay que saber exponerse al sol, saber conectarse con el entorno. Lo que pasa es que tenemos una vida muy sedentaria. Yo no sé si te pasa, pero es que ahora todo se volvió pantalla. Estamos jodidos, pues. Ahora todo es una pantalla. Mira, yo hay días que le digo a mi pareja, oye, María, vamos a dar una vuelta, vamos a salir a caminar, porque es que mira, trabajas en pantalla, te comunicas con tu gente en pantalla, todo es pantalla. Y entonces, ¿eso qué implica? Que estás ahí parqueado y termina siendo muy sedentaria la vida. Es importante moverse, es importante caminar, es importante trotar, es importante tener rutinas de ejercicio. Y es importante también desconectarse de las pantallas, incluso para dormir, Alberto. Yo ahí describo cómo la melatonina, que es una molécula que está dentro de nuestro cerebro. Perdóname esa parte, perdóname, que voy a alzar el volumen aquí porque quiero que una persona, no te puedo decir que es mi pareja, no te puedo decir que es María, la escuche. ¿Cómo fue que dijiste para dormir? ¿Qué es lo que hay que hacer para dormir? Para dormir hay que desconectarse de las pantallas. Por lo menos, Alberto, 2 horas antes.
Te van a odiar, pero bueno. Que me ame con locura, eso es lo que espero. Por lo menos 2 horas antes de la hora planeada de tu sueño. Si yo sé que yo me duermo a las 10 de la noche, yo a las 8 desconecto pantalla. Tablet, computador, celular, desconecto. Eso tiene una explicación. Y la explicación es que la melatonina, que es la molécula que está en el cerebro y que regula ese ciclo circadiano del que hablamos hace unos minutos, se tiene que comenzar a producir más o menos tipo 9 de la noche. Tiene un pico más o menos a las 12, 1 de la mañana y comienza su descenso más o menos a las 3 de la mañana. Y si yo quiero que esa melatonina se produzca, tengo que quitar el estímulo de la pantalla, porque esas pantallas generan luz azul y la luz azul inhibe la producción de melatonina. Y si yo no tengo melatonina, no me reparo, no me restauro, no se produce la serotonina, que es la molécula de la felicidad, no se produce la dopamina, que es la molécula del placer. De manera que desconectarse de las pantallas no solamente es importante durante el día, sino también muy importante antes de dormir para que tengamos un sueño reparador. Y si engranamos esto con la alimentación, otra recomendación muy importante hablando del sueño es por lo menos unas 3 horas antes de acostarte, come, que por lo menos pases esas 3 horitas y ojalá no comidas copiosas, ojalá comidas ligeras. Eso es como las 2 cosas importantes que engranan lo que vimos anteriormente. Eso me encanta. Oye, bueno, entonces nada, trabajar el tren inferior, trabajar el tren superior. Sí, normalmente hay rutinas. Una de las ventajas que tenemos con tantas pantallas es que hoy en día en YouTube, en estos canales, hay rutinas que uno puede seguir, ¿verdad? Y que uno puede estar tranquilo. Yo particularmente tengo un entrenador personal con el que trabajo, con el que estoy tratando siempre de hacerlo. Y cuando no trabajo con él, me dedico a la caminata. Tengo mi caminadora. No había descuidado un poco el trote porque me habían echado miedo por las rodillas, ¿no? Entonces me dedicaba solo a la caminata, pero ahí entendí que tú dices que se pueden juntar, bueno, tú no, el anciano, dice que se pueden juntar las dos actividades, se pueden combinar. Sí, se puede combinar y ojalá uno logre crear una rutina de actividad física tan variado que tú no tengas en la mente el pensamiento de decir, no, yo no me paro, no, yo no hago esto. Entonces varíalo, combina las actividades físicas. Un día trabaja caminata, otro día trabaja estiramiento, otro día hace algo muscular, porque es importante la masa muscular para la salud también de las personas. Entonces hay que variar la actividad física y sobre todo, que es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, es escoge algo o escoge muchas alternativas de actividad física que te gusten, que lo disfrutes. Si lo que te gusta es bailar, pues baila. Si lo que te gusta es trotar, nadar, montar bicicleta, hazlo, pero que te muevas. Es importante que te muevas y que en el día, ojalá, en tu rutina cotidiana para subir un piso, si no tienes contraindicación porque algo te pasa en tu rodilla o en tu columna, sube por las escaleras, no utilices los ascensores. Si tienes que hacer una vuelta, camina, aprovecha. Si está un día soleado, salta y te das una vuelta en un parque. De manera que el mensaje es, hay que moverse. En lo que tú quieras y como tú quieras, pero hay que moverse. Esa es la clave. Ahí hay una clave valiosa que espero que ustedes sigan en el texto. Este man no me está pagando la propaganda. Lo que pasa es que el texto me impactó. El texto realmente me gustó, entonces lo recomiendo libremente como hago las cosas de corazón. Oye, me encantó lo de los hábitos. Si no somos capaces de generar hábitos y de desaprender hábitos, seguramente el tema del ejercicio físico, de la actividad física no va a quedar fácil. Sí, y la clave para los hábitos es, yo ahí en el texto lo digo, es pregúntate, ¿qué tengo que hacer para salir a caminar todos los días? ¿O cómo puedo hacer para hacer la clase de Zumba todos los días? Preguntarme. La segunda cosa importante, Alberto, es hazlo tan sencillo que no puedas decir que no. Hazlo tan sencillo que no puedas decir que no. Para construir hábito hay que empezar de lo pequeño hasta lo grande. Entonces, si un día tienes pereza, ponte los zapatos por lo menos. Ya, ponte los zapatos. Vas generando circuitos neuronales y conexiones neuronales que te van haciendo que se engranen y ese engranaje va haciendo que al final tú termines construyendo un hábito. Entonces, no te desanimes en el mensaje. No se desanimen. Háganlo tan sencillo que no puedes decir que no. 5 minutos, válido, chuleado, pero que todos los días hagas algo por tu actividad física, que se quede improntado en tu cerebro. Bien, entonces esa sería la segunda llave
la actividad física. Si la primera llave fue la alimentación, la segunda llave es la actividad física. La tercera llave es la mente. Yo no sé cómo llamar eso. Yo digo que forma parte de la magia en la que vivo, ¿no? A mí hay temas que se me juntan, a mí hay temas que se me van juntando y se me van generando unos ciclos chéveres que disfruto. Y entonces ahora con el tema de la mente se me ha venido generando autores, he conocido autores por distintas razones que apuntan allá, que de alguna manera es el cuidado de la mente, que tiene que ver con el diálogo interior, que tiene que ver con la calidad de nuestros pensamientos, que tiene que ver con todo eso. ¿Por qué esta es una llave y cómo hacerlo, cómo manejarlo? Esta es una llave fundamental, Alberto, porque los pensamientos crean realidades. Así de sencillo. Los pensamientos crean realidades. Y si yo tengo en mi mente pensamientos constructivos, pensamientos que me animan a seguir adelante, pensamientos de bienestar, seguramente voy a vivir una vida de bienestar, de construcción y de sanación. De manera que lo primero que uno debe hacer es identificar qué tipo de pensamientos tengo yo. Si yo tengo pensamientos negativos, si yo tengo pensamientos que me limitan. Ahí viene un tema muy apasionante que seguramente a ti también te gusta si has leído mucho sobre la mente, y tiene que ver con las creencias. Ajá. Y las creencias o te catapultan o te hunden. Y tengo que identificar también cuáles son mis creencias, si mis creencias son limitantes, si yo creo simplemente que porque mi familia es una familia enferma yo voy a ser enfermo, o si por el contrario yo creo que mi familia es una familia de gente longeva, de gente que se muere a los 100 años y yo voy a durar hasta los 100 años. Eso hace la diferencia. Desde ahí, desde esa concepción de creencia y de pensamiento, puede ser la diferencia entre un paciente o una persona que esté enferma y una persona que esté sana. De manera que la invitación es a identificar cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus creencias, y la única manera para no eliminar esos pensamientos ni de esas creencias es reemplazar esos pensamientos, esas creencias, por pensamientos constructivos y por creencias que te empoderen. Esa es como la clave de los pensamientos en la actividad y en la salud. Prueba de eso es el efecto placebo, ¿no? Tú sabes que el poder de la mente queda tan claro en el efecto placebo. Tú ahí en el libro traes varios ejemplos. Entonces, cuidar qué nos decimos nosotros a nosotros mismos. Eso es fundamental. ¿Qué te dices tú a ti? La autoconversación, el diálogo interior. Hay que revisar qué nos estamos diciendo constantemente. Hay gente que se levanta, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, y a que no adivinas, se cae. Claro. Y después dice, ¿viste que yo adivino? No, viste que tú adivinas, no. No. Eso, en el ambiente psicológico lo llamamos la profecía de autocumplimiento, ¿no? Así es. La gente se profetiza lo terrible que le va a pasar y claro, le pasa. En eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, en esa tercera llave, que es la mente, hay que cuidarla mucho. Hay que cuidar nuestra mente, que es poderosa y que es fundamental para ser feliz. La cuarta llave, médico, que a mí me encantó, obviamente tiene que ver con las emociones. Yo te tengo que decir que mi tesis doctoral es sobre la educación emocional. Tengo problemas con la educación nuestra. Creo que es una muy regular educación. A nosotros nos enseñan a saber dónde queda Nueva Delhi, pero no me enseñan a saber qué hago con mi ira, por ejemplo. A mí me enseñan a desarrollar todas mis aptitudes y todas mis competencias cognitivas, pero no me hacen trabajar mis competencias emocionales. Aún más, médico, que es la tesis que trabajo y que estoy tratando de demostrar en una investigación que estamos haciendo con la Universidad, la CUC en Barranquilla, la Universidad de la Costa, y es que el método con el que enseñamos o con el que trabajamos las habilidades emocionales, con las que las desarrollamos, es equivocado, porque sigue siendo el método de lo cognitivo. A nosotros nos enseñaron ética con cipote y discurso de ética. Así es. Y resulta que necesitamos otras cosas. ¿Por qué esta llave es importante? Uy, Alberto, mira que de los temas apasionantes también para mí son las emociones, porque si bien los pensamientos te pueden emocionalizar tu estado, al igual que lo que sucede externamente lo emocionalizan a uno, lo más importante de las emociones es que crean efectos moleculares y químicos en el cuerpo. Eso es una cosa que hace la diferencia. No es lo mismo, y esto está demostrado en estudio,
las lágrimas de una persona que llora de felicidad a las lágrimas que una persona que llora de tristeza. Molecularmente, químicamente, los electrolitos son diferentes. De manera que si yo entiendo que las emociones generan un impacto químico, bioquímico, molecular a nivel de mi cuerpo, a nivel de mi cerebro, entiendo perfectamente que si yo estoy en estados emocionales no malos, porque todos los estados emocionales son válidos, pero estados emocionales que me limitan, estados emocionales que me generan disconfort, como el miedo, como el odio, como la ira, como la envidia, como el resentimiento, pues seguramente esas moléculas que se van a liberar en esos estados emocionales no son los mejores, y seguramente al mantener un estado emocional de esas características van a terminar en una enfermedad. Pero también lo contrario, ¿no? También si yo tengo estados emocionales de alegría, de tristezas, de alegría, de bienestar, de esperanza, de fe, de gratitud, pues eso es de pasión, esos estados emocionales molecularmente impactan y de esa misma manera mi cuerpo va a responder y seguramente esto está relacionado con el bienestar y con la sanación de muchas cosas. De manera que las emociones hay que cuidarlas y para cuidarlas hay que identificarlas y para identificarlas hay que comenzar a crear conciencia de esto. A nosotros no nos enseñas cómo identificar las emociones, no nos enseñan, no nos dicen, lo que tú dices está muy bien. En la academia uno aprende muchas cosas, pero no le dicen, ahora lo estoy viendo en el colegio de mi hija, que sí le hacen todas las semanas un rato, como hora y media, a trabajar sobre los estados emocionales y a identificarlo, cómo te sientes, qué te sientes, te da rabia, por qué tienes rabia, qué pasa con esa rabia, cómo la pudieras cambiar, qué pudiera hacer que esto fuera diferente. De manera que el mensaje grande de las emociones es que generan cambios y esos cambios nos enferman o nos sanan. Así de sencillo. Así de sencillo y fundamental. El tema de las emociones para mí es bien apasionante. Bueno, hay mucho para investigar. Ahí están todo lo que encontramos hoy de inteligencia emocional, todo lo que hablamos de empatía, todo lo que hablamos de gestionar las emociones, porque hay que aprender a gestionarlas. Tú dices algo que me parece extraordinario, y es que las gestiones en principio no son ni buenas ni malas, ¿verdad? Son reacciones químico-físicas para que nos permiten entender lo que está pasando. El miedo en sí mismo no es una emoción mala. El miedo nos permite, bueno, descubrir una amenaza y nos prepara fisiológicamente para o enfrentarla o correr, ¿verdad? El problema es cuando nos quedamos amarrados al miedo. Me gustó mucho el ejemplo de la cebra, me fascinó el ejemplo de la cebra. Después lo conversé con una educadora emocional europea que se llama Elsa Punset, que lo trabaja muy bien y bueno, lo compartimos y lo conversamos. Necesidad de manejar nuestras emociones, de construir de ellas. Y la quinta llave, bueno, yo ahí me siento como pez en el agua, ¿no? y es la espiritualidad. Así como sufrí con la primera llave, porque con la primera llave sufrí. Cuando tú comenzaste a hablar de la comida y comenzaste a decir que, mierda, que había que comer más verduras, y dije, este libro me lo habrá dado Chabuco, se lo habrá recomendado a alguien. Cuando hablaste de la actividad física, bueno, a mí me cuesta un poco por lo sedentario que me he vuelto, pero siempre he sido un buen deportista. La mente y las emociones lo he trabajado. Pero cuando ya hablaste de la dimensión espiritual, es importante. Y aunque tú la planteas ahí en términos religiosos, que me gusta, y me gusta porque la planteas en términos religiosos católicos, hay algunas experiencias allí que me lo hacen pensar. Me encanta pensar la espiritualidad como en tres dimensiones, como esa dimensión de trascender, y trascender a lo inmediato, a lo material, a lo urgente. O sea, esa capacidad de trascender. Dos, esa capacidad de conectarme con lo que hay en la vida, con mi entorno. Es que a nosotros nos hicieron mucho daño haciéndonos creer que éramos el centro del universo. Es que los dos relatos de la creación, los dos relatos míticos de la creación tienen ese tema, que es que toda la creación está hecha para el hombre. Y resulta que no, resulta que tú y yo somos parte del sistema, brother. Tú y yo somos parte del sistema. Y lo tercero, que me parece importante, es descubrir el poder del agradecimiento, el poder de agradecer, el poder de sentir que hay muchas cosas buenas en la vida. Sí, fíjate, Alberto, que esto fue un reto muy, muy importante, porque cuando uno médicamente ve la mente, los pensamientos, las emociones y todo esto,
Y pues digamos que si nos ceñimos al pensamiento científico, digamos que es demostrado, pero nadie se ha tomado la tarea de mirar cómo la espiritualidad realmente impacta en la salud de las personas. Y el impacto está en esas tres claves que tú dijiste, y sobre todo en la gratitud. La gratitud nos hace diferente. Cuando yo me despierto y desde que abro los ojos agradezco por haber dormido con la cobija, agradezco por haber dormido caliente en mi cama, por tener un techo, por levantarme y tener algo que comer, ya de entrada molecularmente comienzo a funcionar de manera diferente. Si yo en ese momento, en la mañana cuando me despierto, me conecto espiritualmente, me conecto con el mundo, si soy católico, con mis oraciones, con mis rezos, con la contemplación; si no soy católico y soy cristiano, con una alabanza; si no soy ni lo uno ni lo otro, con meditación, no importa, pero ese es el momento. La espiritualidad es el momento que me permite conectar y que lo hace a uno aterrizar en que somos parte y que no somos el centro. Yo creo que ahí está la diferencia. De manera que escribir la espiritualidad, y por supuesto lo escribí con un tinte católico, y la razón es porque yo soy católico y porque crecí en esa religión, y porque también creo que esto no es excluyente. Y cuando uno lo lee, esto no es excluyente, porque esto habla de conexión y de gratitud, y todas las religiones tienen conexión y gratitud. De manera que cuando yo tengo fe, que es como la cerecita del pastel de la parte espiritual, cuando yo tengo fe, cuando yo estoy enfermo pero tengo fe que voy a salir adelante, cuando estoy enfermo pero tengo fe que mañana será un mejor día, y eso te lo da la espiritualidad, las cosas funcionan también diferente. De manera que lo dejé de último como esta quinta llave, no porque sea lo menos importante, sino al contrario, es a lo que menos importancia le damos, y es a lo que tal vez muchos tengamos que trabajar. Me encanta pensar en una oración que se centra en el agradecer. Muchas veces tenemos una espiritualidad centrada en la carencia. La oración de súplica, que es válida y es necesaria, no puede dominar nuestra vida. Mira, de las experiencias tristes que yo tengo, es que si tú te das cuenta, hasta a veces el tono que algunas personas usan en la oración es un tono lastimero. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Porque realmente no parten del agradecer, no parten de que hay muchas cosas valiosas, importantes en su vida, y que son las que dinamizan nuestro proyecto. Ese poder del agradecimiento es fundamental. Muy, muy, muy importante. Y también otra cosa importante es aprender a comunicarse espiritualmente con la realidad de tu día, porque eso es otra cosa que no lo hacemos. A veces tenemos un día malo, nos fue mal por lo que sea, y hay que coger ese momento, tal vez desafortunado, para que sea un puente de conexión, no de lamentación, sino de aceptación, de recibirlo, para poder trascender a través de eso. Entonces, fíjate que en la parte espiritual, no solamente por la conexión y por la gratitud, sino también por el tema de recibir los momentos de la vida como nos da, es que podemos llegar a trascender desde ese punto de vista. Bro, ahí están las 5 herramientas, las 5 llaves para el bienestar y la sanación. Yo realmente, primero te agradezco el texto, te agradezco el que me lo hayas enviado, pero te agradezco el conocimiento que ahí está, te agradezco el tiempo que dedicaste a eso. Sé que es el resultado de mucho tiempo de investigación, de trabajo, y realmente creo que nos hace mucho bien a todos, porque son indicaciones que nos pueden cambiar la vida y que nos pueden ayudar a vivir más sanamente. Es que nos hemos acostumbrado a la enfermedad. Tristemente nos hemos acostumbrado a la enfermedad. Esta es una sociedad enferma, una sociedad obesa, una sociedad adicta al azúcar, una sociedad sedentaria, una sociedad con problemas emocionales muy serios, depresiones, ese estrés que nos lleva, esas ansiedades, una enfermedad, una sociedad que necesita realmente encontrar llaves que le permitan seguir adelante. Así es. Y la invitación es a entender que estar sano y tener bienestar es una decisión de uno. Uno decide. Y también la otra invitación es que todos tenemos derecho a estar sanos, a vivir en bienestar, porque la salud es una maestría y la maestría requiere entrenamiento. Entonces tenemos que entrenarnos todos los días para estar sanos, para tener salud y para vivir en bienestar.
Ese es como la clave. Y para eso están las 5 llaves, por supuesto. Oye, bro, tenemos que organizar algún encuentro, tenemos que organizar, juntarnos. No sé cómo es en Santiago. A mí yo muero por el vallenato, me encanta el vallenato. De hecho, por eso soy amigo de nuestro amigo común, de Chabuco, ¿no? Porque yo soy nada. Entonces, y de las cosas que amo es encontrarme con otros, conversar con otros, dialogar con otros. Entonces, nada, tenemos que encontrarnos y seguir hablando. Gracias por el libro, gracias por el tiempo, gracias por la sabiduría. Y ahí estamos juntos compartiendo la vida. No, muchas gracias a ti, Alberto, por este espacio, por tomarte este tiempo de tu vida para que tengamos esta charla que espero que sea constructiva para todos tu audiencia, y de verdad me siento infinitamente agradecido y feliz y contento de estar en este espacio. Y por supuesto, nos tenemos que encontrar, y Chabuco aquí es el invitado, el que nos va a amenizar, y yo me encargo de la comida. Ahí pecamos un poquito, Alberto. Me asusté. Dijiste que tú te encargas de la comida y yo me imagino esa vaina, acelga, espinaca. No, esos son encuentros especiales. Y aquí es una cosa importante, es la cotidianidad lo que nos enferma. No pasa nada. Si tú comes un sancocho el domingo, no pasa nada. Pero si tú lo haces todos los días, te vas a enfermar. Así de sencillo. Es eso. Obvio. Es eso. Brother. Entonces, para ese encuentro, nada de esto. Bueno. Todo lo bueno, te deseo lo mejor. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Ahí están las redes sociales de Ricardo y seguimos conversando. Todo lo bueno, bro. Gracias a ti, Alberto. Muy bien, hemos conversado entonces con Ricardo Guerra, el autor de este libro, Las 5 llaves para el bienestar y la sanación. Realmente he disfrutado el libro y he disfrutado dialogar con él, y creo que hay enseñanzas muy serias. Les invito a leer el texto y les invito a cuestionarse sobre estos temas. Un saludo especial y no se olviden que la felicidad está pintada de bienestar. Tú sabes.